por la participación y espero poder cumplir con todo su objetivo y la propuesta planteada por las diferentes escuelas. Cuando vos me digas, José, yo largo, no tengo problema. Adelante nomás, adelante. Bien, perfecto. Ante nada, a todos los que están participando del curso, quiero que con total sinceridad puedan ir haciendo preguntas en el chat, para ir viendo y evacuando dudas. La idea principal de una capacitación es empezar a evacuar dudas para poder integrar y mancomunar los contenidos que vamos a dar. Yo creo que esa es la clave de empezar a formarse. Y si alguno o alguna no está de acuerdo con lo que uno va diciendo, obviamente lo podemos discutir siempre y cuando tenga un sustento científico que a nosotros nos sirva para poder avanzar y no retroceder. ¿Estamos? Esa es la idea principal para poder avanzar en una capacitación. Quien les habla no es dueño de la verdad, simplemente transmite los conocimientos de estudios o de las formaciones que he tenido, gracias a Dios, para poder transmitir a mis alumnos, en este caso a nivel de profesorado, universitario, estamos de la licenciatura y de diferentes máster. Así que bueno, vamos a comenzar y si tienen alguna duda, ya saben, levantan el micrófono y me dicen, profe, por favor, pare. Vamos a compartir. José, decime si se ve ahí. Aún no. Ahí se está abriendo. Bien. ¿Se ve ahí? Correcto, habría que agrandarlo nomás si se puede. Ahí lo tengo, ya está, yo lo tengo grande, está en presentación de grande. ¿Se ve o no? No, se ve en presentación reducida aún. Ahí está, perfecto. Ahí lo ven. Correcto. Si paso la diapositiva, ¿se pasó? 5-5. Bien, bien, queridos compañeros y queridas compañeras, de lo que es el entrenamiento, lo que vamos a ver ahora está relacionado con la nutrición. Ojo que cuando hablamos de nutrición, vamos a hablar específicamente de los componentes que hacen esta palabra tan importante que es la parte nutricional. La idea principal acá es empezar a desglosar y a desbarajar esta palabra que es tan amplia, en el cual entramos en un proceso biológico, fisiológico, que hace que nosotros podamos generar el verdadero desempeño del rendimiento humano. Obviamente también lo podemos llevar para diferentes áreas, puede ser para el desempeño de la calidad de vida, de la salud. Yo creo que es importante empezar a alinear todos estos procesos y decir que la salud y el rendimiento juegan una misma pasada en relación a un consumo metabólico y cómo nosotros optimizamos ese uso de los nutrientes en relación a una eficiencia mecánica. Ahora, fíjate la palabra que yo dije el último, eficiencia mecánica. La eficiencia mecánica viene de los procesos que se da por mejoría de VO2 máximo. El VO2 máximo pasa a ser un componente esencial en cuanto a las repercusiones de la salud. Y ese VO2 máximo va generando cambios internos, principalmente funcionales, a nivel fisiológico, que me llevan a mí a activar diferentes paradigmas de lo que pueden ser sistemas. Esos sistemas van a ser los energéticos, en una buena transferencia energética. Y, profe, ¿qué relación tiene el sistema energético en relación a la parte nutricional y de fisiología? Y que son los componentes que nosotros nos van a abastecer de energía para ser preponderante en la utilización de diferentes cargas, ya sea interna o externa, o en este desempeño de una buena eficiencia mecánica para generar un potencial energético. Segundo, el sistema cardiovascular, importante, el sistema cardiovascular se acopla a las diferentes estructuras energéticas, dando como primera utilización, según el libro de Costil y Wilmore y diferentes autores a nivel mundial, habla que el sistema cardiovascular cumple la primera función de trasladar o distribuir oxígeno y nutrientes. Saquemos de lado el oxígeno en este momento, porque no estamos directamente sobre la fisiología, pero sí el nutriente. El nutriente es esencial para empezar a producir
estas fuentes y reservas energéticas que van a ser hepáticas y musculares para darle una utilización ordenada en cuanto a la sincronización motora. Cuando digo sincronización motora, estoy haciendo hincapié a lo que llamamos nosotros en la neurociencia del entrenamiento la parte de la triada más importante de la neurociencia, que es la parte cognitiva, la parte neural y la parte biomecánica. Si yo tengo un atleta donde la parte cognitiva funciona de forma ordenada en relación a la sincronización motora de lo que puede llegar a ser las estructuras que yo tengo ya entrenadas, capacitadas a nivel sistémico funcional, seguramente toda esa fase neural va a engranarse y dar un resultado final, que es la optimización de esta parte del desempeño humano, que es la nutrición, que es la utilización de las bases a nivel del potencial energético. El tercer punto es el sistema respiratorio. Algunos lo pueden relacionar cardiorrespiratorio. A mí me gusta dividirlo porque son muy amplios ambos y yo creo que es importante empezar a ver por separado las funciones que tienen cada uno. Y este sistema respiratorio tiene una función muy importante en relación de generar lo que llamamos la diferencia arteriovenosa. Ojo que alguno me puede decir en este momento, pero profe, diferencia arteriovenosa yo la conocí a nivel cardiovascular. Obviamente, el sistema cardiovascular y respiratorio trabajan muy engranados en relación de dar potencia y en relación de dar generalidades en diferentes estructuras del rendimiento. Uno de esos casos es la diferencia arteriovenosa, por el déficit que ingresa de oxígeno y por lo que va a salir. Entonces, en esa diferencia arteriovenosa está relacionada las bases del desempeño humano. Y ni hablar si yo me voy más allá de lo que es la parte endocrina. El sistema endocrino pasa a ser muy importante en cuanto al desempeño humano. Esa es la introducción que le damos nosotros a la nutrición y a la fisiología porque trabajan de forma mancomunada en diferentes estructuras. Bien, nosotros lo que tenemos al frente ahora dice nutrición y fisiología. Tenemos tres puntos importantes que nosotros nos tenemos que valer de conocimiento científico, principalmente de diferentes papers que han ido saliendo a lo largo de los últimos 15 años, de la importancia que tiene la combinación de ambas, yo diría, sí, carreras, de ambas disciplinas, que nos llevan a nosotros a poder relacionarnos de forma natural. La fisiología y la nutrición sí o sí están relacionados. ¿Por qué, profe, están relacionados? Por todo lo que le nombré anteriormente. No puedo hablar de rendimiento físico si no sé de dónde proviene el real potencial que me están dando a mí esas bases de rendimiento. Y esas bases de rendimiento pueden llegar a estar ligadas a lo que es un adenosintrifosfato. Si yo el adenosintrifosfato lo saco, lo desgloso, y tengo los componentes de la creatina, de ese fósforo, PC, que es el que me da a mí la restitución del ADP para volver a formar ATP. Fíjate la importancia. ¿Y de dónde proviene todo eso? Como una fuente energética. Bueno, después tengo la glucosa, ¿no? O este glucógeno, que es la forma de almacenarse en el hígado y en el músculo, que son dos reservas importantes. Y ahí paremos un poco el acelerador y digamos la funcionalidad de este rendimiento. Bueno, el glucógeno hepático va a ser un abastecedor metabólico propio y esencial de las cargas y las intensidades. Y acá nace la palabra esta, que la intensidad condiciona la resistencia del trabajo. Ojo, por eso es importante empezar a ver cuál es el primer producto que yo tengo para dar energía. Y seguramente el glucógeno muscular es un abastecedor natural de rendimiento. Lo tengo que saber utilizar. Porque a su vez, cuando se utiliza este glucógeno, que ya lo vamos a ver como una glucosa esencial, primordial, cuando yo abastezco y empiezo a activar esta glucosa o este glucógeno muscular, yo lo que estoy haciendo es generando un piso de diferentes funciones que van a estar ligadas al rendimiento. Y en este caso, van a estar ligadas al rendimiento desde el punto de vista, desde la activación del ciclo de Cori, ¿estamos? Desde la utilización del lactato y el piruvato, desde el punto máximo y central de la utilización del ciclo de Krebs, por la utilización de la acetilcoenzima A, que ya estamos en una glucólisis mucho más lenta, donde ese famoso hornito que le denominamos ciclo de Krebs, que es un ciclo donde empieza la producción
que hay oxígeno y yo empiezo a meter aminoácidos, ácidos grasos, es donde yo empiezo a tener diferentes gradientes de electrones para poder producir energía. ¿Y quién actúa acá? ¿Quiénes son los componentes que me llevan a mí a dar un orden importante en esta combinación de nutrición y fisiología? Las mitocondrias. Las mitocondrias pasan a ser importantísimas porque empiezo a tener oxígeno para dar fuentes energéticas en este crossover metabólico de lo que es el sistema energético. Entonces, yo creo que para ir cerrando la combinación de la fisiología y la nutrición, vamos a aportar nosotros un buen combustible y eso va a derivar en un potencial energético bien aplicado. Yo creo que ahí está la lógica de empezar a ver estas cargas. Así que, perfecto. ¿Qué es lo importante de todo esto? José, ¿vamos bien? Por favor, decime si cambia la diapositiva, porque Sí, el mío es medio correcto, raro. Bien. correcto. ¿Qué es lo importante de todo esto? Yo creo que lo importante de todo esto es empezar a ver las estructuras que tenemos nosotros al nivel nutricional fisiológico. Y esas estructuras que tenemos van a estar ligadas a los macronutrientes. Conocemos a los macronutrientes y si no los conocemos y son más gente del rendimiento y de la salud, es como que tenemos una brecha muy distante de lo que puede llegar a ser el verdadero y la verdadera lógica de lo que se llama en fisiología cómo podemos optimizar las cargas. Las cargas se optimizan no solamente por un test, por una evaluación, sino que las cargas se optimizan desde un punto de vista perceptivo y a nivel biológico, fisiológico y molecular. Entonces, ¿quién te da esos componentes fisiológicos y moleculares, ni celulares ni hablar? Te lo dan los macronutrientes y los micronutrientes también. Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando de los carbohidratos o hidratos de carbono. Son importantísimos. Y acá, permítame esta salvación. Quien no esté de acuerdo con los hidratos de carbono como factor de rendimiento físico, puede hablar ahora o calle para siempre, porque hay diferentes corrientes de que no brindan la necesidad de un buen potencial energético. Y esto es lo que se llama en este momento, y está en estudio, a lo que se llama la verdadera flexibilidad metabólica. Pero hasta lo que yo sé y yo puedo transmitir desde los avances científicos y diferentes papers a nivel mundial, los hidratos de carbono siguen siendo potenciadores importantes como unidad básica de la reclusión motora y muscular. Hasta lo que yo sé. ¿Se puede utilizar, Guille, una flexibilidad metabólica más apropiada en cuanto a la utilización? Sí, pero debemos conocer de lo que es la flexibilidad metabólica en relación a la utilización de los ácidos grasos, que es importante, y a la utilización de los hidratos de carbono como fuentes de energías importantes, tanto hepática como muscular. Vale la salvedad que acabo de hacer, porque muchos están distorsionando el verdadero contenido de lo que se denomina flexibilidad metabólica. Profesor, Sí, señorita. Discúlpeme, dejo de compartir, así la veo. no se preocupe, no, si le voy a hablar en bollo, estoy acá en Salvador, en la tercera región, llegué ayer de vacaciones justamente para poder conectarme con ustedes y porque me interesa mucho esto. Bien, la escucho perfecto. A mí me gustaría que en el transcurso, no sé si usted lo va a explicar, Sí. que cuando nosotros realizamos algún trabajo físico, Sí. ya sea un trabajo de larga resistencia, aeróbica a láctica o láctica, como sea, y una anaeróbica, ¿cierto? ¿Ya? Me gustaría que me explicara en qué momento todas estas fuentes energéticas, porque claramente usted me está dando una relación de que la nutrición con la fisiología va muy unido. Entonces, Sí. ¿en qué momentos de estas carreras o en qué momento inclusive como yo, Claudia Zúñiga, que quiero ir a trotar, no sé, por 40 minutos, en qué momento y hasta qué punto yo ocupo estas fuentes energéticas, dependiendo del objetivo que yo quiero perseguir? Me parece brillante tu pregunta. ¿Claudia era? Sí. Claudia, me parece brillante tu pregunta. Justo cuando yo terminaba los lípidos daba esa explicación. Me voy a adelantar. Hidratos de carbono se va a dividir en glucosa en los sistemas energéticos, rápido y lento. La Ya. rápida va a ir en un trabajo de glucosa anaeróbica láctica, donde el lactato ya es preponderante para poder empezar a activar el famoso ciclo de Cori. Ustedes saben que el lactato
o el lactato siempre está en sangre, pero no es significante para poder producir cambio a nivel metabólico. Vos me decís, che, el ATPPC es aláctico. Obviamente se considera aláctico, pero hay una producción de lactato, nada más que no es significante para producir cambios de estructura de sostén, que se llaman. Entonces, los hidratos de carbono van a ir a la glucosa rápida y lenta. Puede ser un trabajo que vaya hasta los 2 minutos, rápido, y de los 2 minutos hasta los 20 minutos en una glucólisis lenta. ¿Estamos? Pero es un tema más amplio. Perdona, profe, porque tú pones las proteínas, aquí para mí eso es nuevo. Y cuando, por ejemplo, yo ya estoy, por ejemplo, quemando los lípidos ya, ¿en qué momento de esa carrera yo ya los estoy quemando? Por ejemplo, si me voy a trotar, no sé, por 40 minutos, ¿en qué momento? ¿Pasado los 20, los 25, los 30? ¿O va también ligado a la cantidad de pulsaciones que yo también tengo que manejar? ¿Cierto? A ver, voy para allá. Yo creo que las preguntas de Claudia están muy buenas. Son muy abiertas. Yo creo que si yo a vos te digo, y yo no lo voy a considerar a un curso a nivel básico, siempre voy a tratar de elevar el nivel del contenido para que ustedes puedan estar a la altura de lo que se está hablando hoy a nivel mundial. Si yo te digo que a partir de los 25 minutos vos empezás a oxidar grasas, está bien, déjalo para un nivel de recién comienzo de estudio, porque es real. A partir de los 25, 30 minutos, según los libros, que ya es un tema ya ortodoxo, te hablan de la utilización de los lípidos como fuente de energía en un trabajo lineal aeróbico. Pero los sistemas energéticos tienen la posibilidad de ser alterado su producto gracias a la utilización endocrina. O sea que las hormonas a nosotros nos alteran los estadios del crossover metabólico. El crossover metabólico es la utilización de un sistema a otro. Entonces, cuando yo utilizo un trabajo teniendo un sobrepeso, teniendo una obesidad marcada, y mi objetivo es la depleción o la oxidación lipídica, yo no te puedo generar una adaptación tan lenta en una base aeróbica permanente. No tengo que tener esa virtud de miedo, porque es una virtud del no conocimiento, y lo digo con total respeto. Ahora, si yo a esa persona le digo, ¿por qué no hacemos un trabajo de alternado con mancuerna, vuelos laterales, un trabajito coordinativo donde yo pueda elevar el estrés metabólico y que las hormonas salgan a nivel sanguíneo a producir un cambio, yo estoy achicando la brecha de esos 25 minutos. Porque la GH, la hormona de crecimiento, la growth hormone, como la conozcan ustedes, es una hormona que es catabolizadora de los ácidos grasos. Entonces yo estoy acelerando los procesos lipídicos. Y eso es clave en la utilización de un paradigma de la salud para una persona con sobrepeso. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Ya acá en Argentina, en Córdoba, cuando a mí me piden asesoría, la mayoría hace esto. Ay, tiene sobrepeso, va al gimnasio 1 hora en la cinta, 30 minutos en la cinta, o sale a caminar afuera 3 veces a la semana, media hora. No está bien. Y lo estoy hablando desde el punto de vista fisiológico. Está bien para la salud, pero yo creo que la salud va de la mano del rendimiento. Yo puedo a esa persona darle un trabajo de fuerza coherente, fácil, adaptativo, para que la GH a nivel sanguíneo siga funcionando y me catabolice los ácidos grasos. Entonces esa persona tiene un consumo permanente lipídicamente. Porque si no, es raro, tengo que esperar 30 minutos. Y entonces ahí se hace la complejización de esta utilización del crossover metabólico. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque nosotros somos seres que tenemos un control extrínseco cardiovascular que es ordenado por el tema hormonal, ¿estamos? Y un control intrínseco que no lo denominamos nosotros, no lo controlamos nosotros, que es en seno auricular, aurículo ventricular, haz de His, fibra de Purkinje. El corazón se mantiene solo. Ahora, por un control extrínseco, endocrino, cuando yo elevo la adrenalina, la noradrenalina, que son las catecolaminas,
yo empiezo a trabajar con una cascada endocrina importante. Entonces, yo empiezo a jugar con esa capacidad de alterar los sistemas energéticos. Eso se llama utilización de diferentes fibras estructurales. Para cerrar, Claudia, a la pregunta que me había hecho vos recién, ¿Claudia era? Sí. A la pregunta que me había hecho vos, Claudia, recién, nosotros tenemos, esto lo voy a hacer bien básico, dos tipos de fibras, ST y FT. Si vos a mí me mantenés siempre con la ST no tiene la capacidad de activar la FT. Entonces siempre me va a mantener con el mismo nivel de consumo lipídico. Si vos a mí me invertís y me activás primero la FT de reclusión rápida, de trabajo de fuerza, de potencia, abrazan a la ST. Entonces yo englobo dos tipos de fibras en un mismo entrenamiento. ¿Se entendió la idea del por qué la utilización de los macronutrientes y la utilización de la fisiología como eje principal del rendimiento? Sí, ahí hay como varias cosas nuevas que yo estoy escuchándole a usted ahora, por ejemplo, eso del crossover que habló y por eso, bueno, eh, logré entender, pero igual me gustaría seguir viendo las diapositivas y ahí me voy a ir interiorizando un Bueno, poquito más. bueno, Bueno, la idea de estos cursos, lógicamente, es poder recoger conocimientos nuevamente. Sí, esa es la me idea. parece perfecto. Y que puedas preguntar. ¿Se ve José Luis ahí? Sí, Cinco, sí se ve. cinco. Bien. Entonces los hidratos de carbono, luego tenemos las proteínas más relacionadas a los trabajos de fuerza, más relacionado al ATP-PC, relacionado a la fosfocreatina. Recuerden que para generar una hipertrofia muscular necesitamos de la síntesis proteica. Y acá yo creo que vale todas estas preguntas y valen empezar a indagar en esto, chicos. Es normal las dudas porque esto va cambiando diariamente. Capacitarse es todos los días. Le gusta a quien le guste. El tema fisiológico es tan áspero, la palabra áspero yo creo que queda justo, que si uno no va leyendo en inglés los papers, se va trazando en los contenidos. Pero bueno, de eso se trata, de tener un desafío. ¿Por qué las proteínas entran en jugar un rol fundamental? Ojo que no hablé de fuentes de energía, hablé de proteínas como síntesis proteica. La síntesis proteica en sí van a darse como una palabra o una frase que la debo saber utilizar desde una funcionalidad importante, periférica, central, local, sistemática, avanzada. Y si yo no conozco de hormonas, es muy difícil que exista la síntesis proteica, porque el nuevo paradigma o las nuevas perspectivas contemporáneas de la síntesis proteica ya no me están hablando específicamente de un trabajo de 3 series de 8 en el gimnasio con 1 minuto y medio de pausa, como un troglodita sentado esperando que pase el 1 minuto y medio. Porque para anexar una síntesis proteica necesito también arrasar una frecuencia cardíaca que sea capaz de reestructurar funciones vitales tanto periféricas como centrales. Entonces, yo creo que pasa más por una funcionalidad y poder empezar a decir, como dice el autor Said Millán, un fisiólogo muy conocido de la Universidad de Colorado, que es de España, pero trabaja en Estados Unidos, que dice que empecemos a ver cuáles son las verdaderas adaptaciones centrales. Y las adaptaciones centrales pasan a nivel celular, mitocondrial, cuando se produce la biogénesis mitocondrial. La ganancia de las rutas miogénicas, la AKT, que es la mTOR, la AMPK o MAPK, la ruta del calcio, se van a dar siempre y cuando yo tenga los contenidos relacionados a los macronutrientes. Bien. Y después tenemos los macronutrientes relacionados a la parte lipídica, que haría hincapié en el tercer sistema energético, la parte lipídica, la beta-oxidación, que es un sistema meramente adaptativo, muy peligroso cuando no lo sabemos utilizar, porque siempre podemos llegar a estancar al deportista o a la persona que está haciendo los primeros pasos en la salud. Cuando digo estancar es el famoso profe, no baje más de peso. ¿Qué pasa? No le eche la culpa a la cinta, no le eche la culpa al doctor, no le eche la culpa a la nutricionista. Fíjate cuáles son tus logros en cuanto a optimizar esas cargas para que esa persona tenga variables, como dije al inicio de la clase, variables endocrinas, variables neurales, variables biomecánicas y variables estructurales para que las adaptaciones sean siempre en supercompensación. Y la supercompensación hoy en día es
un RP muy importante que se va a utilizar como una percepción subjetiva importante del esfuerzo. Debo saber utilizar las variables estructurales de mi deportista, porque si no siempre trabajamos lineal, y lineal el cuerpo lo adapta rápido. ¿Por qué? Porque hay adaptaciones cardiovasculares relacionadas al gasto cardíaco, relacionado al volumen de eyección sistólica, relacionado a la apertura de esfínteres precapilares que se van a dar a nivel muscular local. Va a haber una utilización de la liberación del óxido nítrico. Yo creo que son componentes que a nosotros nos van sumando y nos van llenando la mochila de diferentes conocimientos. Y una vez que esos conocimientos se van ordenando, no se van a ordenar en una clase, chicos, por eso son los cursos de capacitaciones de nivel que hace Chile y Argentina, para que ustedes puedan llevarlo siempre a una base más preponderante del rendimiento físico. Bien. ¿Por qué puse no olvidar acá? Yo creo que los macronutrientes, estamos junto con los micronutrientes que son las vitaminas, los minerales y el agua, van a trabajar siempre en pos de mantener las funciones fisiológicas. Fíjate el primer título. Yo voy a decir, pero ¿por qué no mantienen las funciones nutricionales? Porque la nutrición no existe si la fisiología no existe. Entonces, las funciones fisiológicas van a estar ligadas a estructuras netamente biológicas. Recién había un compañero acá, y sin entrar en tantos detalles, que dijo que era kinesiólogo. La utilización de la parte kinésica de los kinesiólogos es maravillosa cuando empiezan a trabajar sobre estructuras musculares. Ahora, pregunto de todo lo que estamos acá, salvo el kinesiólogo. Digo, cuando uno ejerce un masaje, cuando uno ejerce una electroestimulación y está trabajando sobre la vida de ese grupo muscular para poder trabajar un recupero, una recuperación o una lesión. Que después de eso viene lo que es una adaptación al movimiento, o lo que le llamamos acá una readaptación para volver a la vida normal de lo que puede ser un deportista. Entonces yo creo que la fisiología está muy metida de lleno en todas las bases del rendimiento físico. Aportan energía para sostener las funciones corporales durante el reposo y la actividad física. Fíjate la importancia, lo que me está diciendo ahí, llevado desde el punto de vista científico, es la fase anabólica, la fase de supercompensación son importantes y la fase de recuperos. Y acá yo creo, no me deja subrayar ni marcar el MIT, a mí no me lo deja marcar, pero yo acá quiero destacar algo importante. Chicos, chicas, alumnos, alumnas, no hay una pausa marcada para ningún trabajo. Hay una pausa marcada en algunos libros, ya viejo, que me dicen a mí la opción que puedo llegar a tener. Y el ATP-PC, poder con 2 o 3 minutos tener un 70% de recuperación. En la glucólisis rápida, con 2 o 3 minutos también tener un 80%. En la glucólisis lenta, con 2 minutos ya tener casi una recuperación total porque es aeróbica. La beta-oxidación puede bajar un poco menos los recuperos. Está perfecto. Pero guarda que la recuperación en cualquier ejercicio va de la mano de la supercompensación y de estas variables que vos tengas del saber utilizar los macronutrientes. Entonces yo creo que la recuperación, las pausas, como le deben llamar la mayoría, va de la mano del famoso RPE, percepción subjetiva del esfuerzo en inglés. ¿Vamos? Es clave eso, lo que yo veo, lo que yo analizo. Y tenemos que tener presente 4 estructuras de cambios que se van a dar. Que uno es la velocidad potencia, ¿estamos? La frecuencia cardíaca y el RPE. Son 3 componentes que yo le sumo a eso lo que es la optimización de las cargas. Entonces, empezar a ver los nutrientes en relación al rendimiento no es nada sencillo, pero cuando lo sé utilizar, se hace más fácil y se halla en el camino del rendimiento físico. Tenemos que saber que son los combustibles biológicos, los llamamos macronutrientes. Dentro de los carbohidratos, nosotros lo vamos a dividir en 3. Los monosacáridos, que para mí son los más importantes, sin desmerecer estos 2, por favor, simplemente lo que vamos a utilizar nosotros como agente del rendimiento de la salud van a ser los monosacáridos. Los oligosacáridos y los polisacáridos. Fíjate acá la importancia de esto. Los monosacáridos se consideran como una unidad básica, que es la famosa glucosa. También podemos intervenir con la fructosa y la galactosa,
que es el famoso azúcar sanguíneo compuesto de 6 carbonos. Ahora, ¿qué ejemplo me puede dar, Guille, para ser preponderante en el rendimiento físico que se esté utilizando a nivel mundial para tener esta unidad básica siempre activa? Y si vos me decías a mí en asesorías de equipos de élite, cuando están haciendo trabajos de alta intensidad, yo asesoro siempre que es importante tener una fructosa en el momento. Como cuál puede ser, y puede ser un pedacito de dulce de batata, dulce de membrillo, una fruta, donde yo pueda hacer una intervención momentánea para seguir activando el ciclo glucolítico rápido, lento o lo que sea. Porque en sí, la mayoría de los entrenamientos van a estar centrados en un volumen glucolítico. Y estos monosacáridos, obviamente con la ayuda de la nutricionista, esto no es solamente lo que hace el agente del rendimiento físico, el fisiólogo, sino también lo que va a implementar la nutricionista, que es importantísimo. El trabajo estructural multidisciplinar es clave. Otra cosa que hacen los monosacáridos es la gluconeogénesis, procesos para formar más azúcar por productos no glúcidos. Guille, un ejemplo, ciclo de Cori. El ciclo de Cori, a trabajar a alta intensidad el ciclo de Cori, el doctor Cori descubrió que ese lactato viaja por sangre, ingresa al hígado, y se produce de nuevo el ciclo de la glucosa o de la glucólisis, produciendo así una gluconeogénesis hepática, importantísimo. Por eso el ciclo de Cori en los procesos de alta intensidad es importante y me va a llevar a mí a la parte del hígado. Acá lo tienen. Residuos de carbono, aminoácidos, glicerol, piruvato y lactato. Una vez absorbidos todos estos metabolitos al metabolismo celular, nosotros vamos a guardar a nivel muscular y a nivel hepático, como dijimos. Y estos dos nos van a dar a nosotros fuentes de energía. Clave que nos den fuente de energía. Che, ¿cuál se utiliza primero? Y la parte muscular, pero no deja de ser un abastecedor metabólico el hígado excepcional. Es un aliado nuestro para llevarlo adelante y realmente darle las gracias de que exista para poder producir estructuras de sostén y de apoyo en relación a la utilización del glucógeno. La fructuosa es un azúcar mucho más dulce, frutas, miel, y se convierten en glucosa. La galactosa, fíjense acá lo importante, el cuerpo la convierte en galactosa, en glucosa para el metabolismo energético. Entonces, yo creo que este pequeño speech, este pequeño ejemplo que podamos llegar a tener con cualquier nivel de rendimiento, sea alto, medio o bajo, esto de trabajar a alta intensidad, yo creo que lo llevaría más. Escuchen esto porque por ahí me dio mucho resultado. Hay clubes acá en Córdoba que no son de alto rendimiento, que son sociales, que es gente que viene a trabajar y va a entrenar. Y esto de empezar a trabajar con dulce batata, una fruta, en el momento, una buena hidratación, me daba más resultado de rendimiento. Yo no soy el preparador físico, yo asesoraba al preparador físico. Y el preparador físico empezaba a notar que tenía mayor capacidad de rendimiento. ¿Por qué se daban esto? Porque hacía el ciclo vicioso de la glucosa. ¿Estamos? Que vos no lo tenés que hacer en una persona con sobrepeso. Porque vos con una persona con sobrepeso lo que estás haciendo es mantenerlo en la glucosa y no en la parte oxidativa. Son dos cosas diferentes. Ahora, si me da así, tengo el conocimiento real, que se entienda bien lo que voy a decir. Si tengo el conocimiento real, fisiológico, y yo a la persona con sobrepeso le voy a dar esta fructuosa para mantenerla más tiempo en entrenamiento, bueno, digo, sí, está bien, pero quiero ver la intensidad que manejas para que esta persona responda al consumo glucolítico. Si no, no le des nada. Porque veo un montón de gente caminando con sobrepeso, por poner un ejemplo, tomando la famosa Gatorade, la Powerade o cualquier bebida isotónica. Y es una bomba para esa persona porque hace el círculo vicioso de la glucólisis. Vicioso en el sentido que no va a pasarlo, va a demorar mucho más a pasar a la parte lipídica. Después tenemos, como le dije anteriormente, los oligosacáridos y los polisacáridos. Nombro para dar una base de esto. Los oligosacáridos están compuestos de 2 a 10 monosacáridos que se unen químicamente. Acá la química molecular y biológica es clave. Y los polisacáridos es la unión de 3 o más moléculas de azúcar y se forman por la deshidratación. Importante pensar, no todos los carbohidratos son fisiológicamente iguales. ¿Por qué no son todos iguales? Fíjate acá, las fibras hacen más lenta la digestión de los carbohidratos.
lo que minimiza la sobrecarga de glucosa sanguínea. O sea que cuando yo genero una ingesta de fibra, le estoy retrasando el proceso de esta glucosa sanguínea y dándole prioridad a una parte mucho más de un alimento regulador, como puede ser la fibra. Es una aclaración de la utilización de las fibras en personas con entrenamiento, personas con sobrepeso. Bajos en fibras y en azúcar simples, o sea, vamos a ver las bebidas, se digieren más rápido, entran a la sangre y índice de glucémico mucho más alto. Estimula la hiperinsulinemia y eleva el triglicerol. Esto es clave. Guarda con estas cosas porque acá, che, ¿por qué no te tomas una latita de coca previo al entrenamiento? Guarda, porque si la persona del entrenamiento es netamente el objetivo lipídico, lo estás fusilando, lo estás mandando al muere. Ahora, che, Guillo, ¿lo podemos permitir con un deportista de elite que se tome una Gatorade previo al entrenamiento? Y sí, te digo que sí, por las intensidades. A ver, queridos y queridas alumnas, todo se maneja por intensidad. Recuerden esto, la intensidad es un condicionante de la resistencia. Por eso yo, para poder haber todo esto, tienen que tener la idea de que la intensidad es clave. Porque la intensidad es lo que me va a producir a mí todos estos procesos. Acá pueden tener un ejemplo del glucógeno o de la gluconeogénesis hepática o lo como le quieran llamar, ciclo de Cori. Fíjate lo que yo te decía, el lactato en sangre entra al hígado, genera gluconeogénesis, ¿estamos? Y esta gluconeogénesis hace de que la glucosa vaya a glucógeno y ese glucógeno pase de nuevo a glucosa y vuelva de nuevo a la fuente de energía para hacer la contracción muscular. Fíjate la belleza de este cuadro en relación al rendimiento físico. ¿Cuál es la función de los carbohidratos, los hidratos de carbono en el cuerpo? Trabajar con fuentes de energía, ¿estamos? Favorecer los elementos contráctiles muscular. Ustedes saben que el músculo está compuesto por diferentes sarcómeros. Esos sarcómeros se denominan, y espero que estemos hablando el mismo idioma, es la unidad funcional contráctil del músculo o la unidad funcional más pequeña del músculo. Son las únicas dos formas que lo van a encontrar en los libros. ¿Vamos? Y está compuesto por proteínas contráctiles, para ser más básico, de actina y de miosina, ¿vamos? Que generan la contracción muscular en posición relajado, posición inicial, desarrollo, hago una sentadilla, hago un trabajo de bíceps, de concéntrico, está relajado, desarrollo, posición final. Y tengo que volver a separar ese proceso. Y ese proceso de separación también es importante porque se da por el entrenamiento. Ahorran energía, ahorro proteína a nivel muscular y fíjate que un cebador metabólico y principalmente los hidratos de carbono trabajan sobre el sistema nervioso central, porque lo que se hace acá que el cerebro es metabolizar la glucosa sanguínea, o sea que es un nutriente del cerebro, clave, importantísimo estos procesos. No quiero entrar en detalle del sistema nervioso central, hablar de la neurociencia. Ojo, soy muy frontal de la verdadera neurociencia y no de la neurociencia mentirosa, hipócrita, de taparse un ojo y de decir pico la pelota. Eso me parece, discúlpenme la palabra, una pelotudez aberrante del no conocimiento y de mentir al deportista. La neurociencia es cómo funciona el cerebro a nivel fisiológico interno y cuáles son los preponderantes de lo que puede ser un circuito de Sherrington cerrado, ¿estamos? ¿Qué es lo que es la mielina? ¿Cómo actúa el sistema de conexión interna? ¿Qué pasa con el potencial de acción? ¿Qué es lo que es un trabajo de plasticidad neural? ¿Y a dónde apuntamos nosotros? Porque cuando hablamos de neurociencia, no hablamos solamente de taparse un ojo o de mirar atrás y que la pelota venga en el aire y yo pegarle, no. Hablamos de plasticidad neural y hablamos de un tema yo creo que de los más importantes de este siglo, que es una sinapsis fuerte o una sinapsis débil. Bueno, averigüemos, estudiemos, yo le pasé mucha información. ¿Por qué tengo una sinapsis débil, profe? Y porque tus entrenamientos en relación a la base energética, nutricional y fisiológica no están siendo las adecuadas. ¿Por qué tengo una sinapsis fuerte? Y porque estoy estimulado. Porque tengo variables biomecánicas, porque tengo variables estructurales. Bueno, es un tema para debatir después, más adelante o en la próxima clase. Actividad física y carbohidratos trabajan por intensidad y estado físico, que en este caso, si yo tengo que hablar de estos dos puntos, estaría 2 horas. De la intensidad en su relación a nivel cardiovascular y lo que es la parte
del metabolismo, una intensidad metabólica y una intensidad local. Yo miraría siempre la intensidad metabólica. Yo creo que la intensidad metabólica es la clave de la optimización de las cargas. Y después el estado físico va ligado a componentes como pueden ser, o que se denominan a nivel fisiológico y científico, parámetros fisiológicos, que los parámetros fisiológicos son el estado físico o la aptitud aeróbica, como le quieran llamar ustedes, el VO2 máximo, los METs consumidos, ¿estamos? Y la eficiencia mecánica. Son los 4 puntos que a mí me llevan a mejorar mi estado físico o mi aptitud aeróbica. ¿Estamos? Si no lo sabían, tienen un componente nuevo de conocimiento de lo que es realmente la aptitud aeróbica o el estado físico. ¿Por qué la aptitud aeróbica? Porque toda la aerobiosis es la base de los sistemas anaeróbicos también. Glucosa muscular es un sustrato en trabajos anaeróbicos, obviamente, que son muy diferentes de los aeróbicos. Manejar la parte anaeróbica es manejar la deuda de oxígeno. Nada más. No es que no haya oxígeno, hay una deuda de oxígeno. Y los carbohidratos deficientes afectan el rendimiento, para pensar. Importantísimo. Los lípidos, ¿estamos? Esto de griego, igual que la glucólisis, a mí siempre me quedó del estudio, porque me encanta indagar en conocimiento de esto, lípidos es grasas, es lipos, grasa, y glucólisis es glucosa y lisis ruptura, todo esto va llegado a la parte griega, y lo vamos a dividir en tres, los lípidos simples, los compuestos y los derivados. Acá tenemos una forma de triacilglicerol compuesta, ¿vamos? Y vamos a ver hacia dónde apuntamos nosotros, a los lípidos simples, o sea, estas grasas neutrales, con sus diferentes estructuras del triacilglicerol, ¿estamos? Estas estructuras que pueden ser pares o impares, una forma de almacenamiento a nivel celular, las células grasas, que está bueno porque es una forma de evidencia científica de tener fuentes de energía, estamos de preponderancia, aumenta su síntesis cuando se consume un alimento, se da por 2 vías, vamos a ver en qué vías se van a dar, y fíjate, hay una absorción de alimentos que se incrementa la concentración sanguínea de los ácidos grasos y la glucosa. Y la otra es la concentración relativamente alta de la insulina circulante, facilita la síntesis. Entonces, son combinaciones que nosotros las llevamos adelante para poder preponderar la utilización. Ahora, ¿cómo se degrada el triacilglicerol? Triacilglicerol o triglicéridos, queridos alumnos y alumnas. La hormona, acá, esto se llama, y tengo el agrado de nombrarlo en uno de los estudios que hice, que me gustó bastante, cascada lipolítica. Porque es una cascada realmente, hay muchas cosas que son cascadas, o la forma de cascada de la glucosa, o la forma de cascada de la utilización endocrina para producir el feedback. Bueno, nosotros tenemos acá en este momento lo que es la cascada lipolítica. La cascada lipolítica nace del sistema nervioso central para luego pasar, no estén leyendo esta diapositiva porque lo estoy diciendo de memoria de otro libro, de otro paper que saque. La cascada lipolítica va más allá, es del nacimiento del sistema nervioso central para activar las catecolaminas. Las catecolaminas van a activar diferentes estructuras, en este caso, estamos la adrenalina, noradrenalina, van a activar los receptores beta-adrenérgicos. Estos receptores beta-adrenérgicos van a activar la lipasa hormona sensible, que la tienen ahí en rojo, LHS, que va a romper los triglicéridos en ácidos grasos libres, que es lo que vamos a utilizar nosotros como fuente de energía, y el glicerol va a ser abastecido a nivel metabólico, a nivel hepático. Entonces, ¿cómo se degrada el triacilglicerol? La hormona clave es la lipasa hormona sensible. Pero fíjate que por eso por ahí yo digo, hay profe que no te comentan toda la realidad. Yo estoy naciendo de la lipasa hormona sensible, pero previo a la lipasa hormona sensible hubo unos pasos del sistema nervioso central para poder generar una cascada importante. Se activaron los receptores beta-adrenérgicos, las catecolaminas, el sistema nervioso central, y es importante todo eso. Entonces, esta lipasa hormona sensible lo que hace es romper en dos, el triacilglicerol en ácidos grasos libres y glicerol. Tiene que haber una actividad física de intensidad baja y moderada. Ahora, veamos intensidad baja y moderada. ¿Yo puedo trabajar una intensidad baja? Sí, pero guarda que puede ser adaptativo para la supercompensación de cargas venideras o de esta acumulación residual. ¿Vamos? Yo me iría más siempre a lo moderado, a un estadio 2.
No quiero entrar en este entrenamiento trifásico de zona 1, 2 y 3, o BT1, BT2, para no mezclar todo. Después, dietas en calorías bajas o ayunos, estrés por frío, ejercicios prolongados, se agota la reserva de glucógeno, y esto se da en el citosol de los adipocitos. Entonces, de esta forma se degrada el triglicerol. Ahora, hay otra forma más, Guille, activando la GH. Activando el eje de la hormona de crecimiento. Activando la biogénesis ribosómica de cadena larga. Activando la utilización de la GH como factor de síntesis proteica permanente, que se va a dar por factores tantos de patrón aeróbico y anaeróbico, pero va a ser más preponderante en lo anaeróbico. ¿Por qué? Porque busca intensidad. Entonces busca una intensidad moderada, alta. Cuando a mí me toca dar la cátedra de educación física adaptada, ¿estamos? Que es adaptada no en relación a la discapacidad, que se entiende bien, sino es adaptada a diferentes patologías no transmisibles, como puede ser la obesidad o etcétera, la diabetes. Yo siempre le aclaro a mis alumnos que la frecuencia cardíaca te va a dar siempre baja, media o alta. Y esta parte de moderada, en zona media, es donde el VO2 máximo nuestro, el 50-60%, empieza a hacer estragos en el buen sentido de la palabra y generar adaptaciones al medio. Entonces yo creo que es importante empezar a trabajar la intensidad, teniendo siempre y cuando un buen estadio de adaptación al medio. Clave, sustituir las raciones de ácidos grasos libres saturados y los ácidos grasos trans por aceites monos insaturados, o sea, el de oliva es muy bueno, o los poliinsaturados del soja y de maíz. Eso es importante. Equilibrar la ingesta energética de actividad física para minimizar el peso, aumentando del LDL bueno y disminuir el HDL, que es el colesterol. Estamos siempre tratar de priorizar el LDL. La función de los lípidos a nivel metabólico, generan reservas de energía, tiene protección en el organismo vitales, corazón, riñones, estamos, aislamiento térmico y son transportadores de vitamina. Esto de transportadores de vitamina, chicos, si yo les digo para hacer PowerPoint de transportadores de vitamina es realmente muy, muy, muy caótico. Se lo puedo llegar a pasar como un material complementario que me parece bueno porque la vitamina es importante. Importante, 1 gramo de lípido puro da 9 kilocalorías o 38 kilojoules y el glucógeno agotado de ácido graso libre al 80%. ¿Estamos? Acá tienen una mera ilustración. Soy un queso para la tecnología. Todo lo que hago lo hago pulmón. Espero seguir así porque me gusta leer y no volverme loco con la tecnología. Lo que tienen ahí ustedes es el libro, la página 218 del libro de Macarle, de lo que es fisiología y nutrición del ejercicio. ¿Estamos? Tiene 2.575 páginas. Este libro está hermoso para tener una base de lo que es el porcentaje de energía total antes del entrenamiento. Fíjate, de hidratos de carbono, y fíjate después lo que es la parte de los ácidos grasos plasmáticos, que está en inglés. Entonces, fíjate después del entrenamiento, cómo disminuyó la parte de hidratos de carbono, y fíjate cómo yo hice el consumo de los ácidos grasos. Importante esto. Pero, che, hoy parece fácil, sí, parece fácil, pero hay que generar intensidad. Si yo estabilizo las funciones de las fibras de reclusión ST, olvídate que queda siempre acá. Olvídate. Las proteínas es la combinación de aminoácidos, ¿estamos? Para formar proteínas. Es de acción vital, de importancia en los músculos, ¿estamos? Y yo creo que las proteínas, ¿qué pasa cuando las proteínas empiezan a trabajar? Durante la ingesta de alimentos se produce la digestión. Fíjense acá, se hidrolizan y son absorbidos los aminoácidos. Ya vamos a hablar de aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces tenemos los aminoácidos esenciales que no están en el cuerpo, que los necesitamos, y los aminoácidos no esenciales que ya están en el cuerpo. Entonces yo esto lo llevo a que las completas, alimentos con los aminoácidos esenciales, carne, huevo, pescado. Las incompletas carecen de uno o más aminoácidos esenciales, nueces, lentejas. Para la formación de proteínas, ambos son importantes. Por eso el equilibrio de la buena ingesta en sí para el rendimiento físico. Para pensar, la masa muscular no aumenta simplemente por consumir alimentos altos en proteínas.
¿Estamos? Porque acá hay un error de concepto. Si yo consumo proteína, aumento la masa muscular. No. Todo lo que el cuerpo lo considere que no hay un equilibrio de un consumo energético apropiado por un sistema funcional activo, pasa a cuerpo cetónico. Eso pasa a grasa. Entonces, esta palabra es mía, tremendo, esto de poner estas cosas, ¿para qué? Para que los alumnos les llegue, tremendo. Busquemos la calidad del entrenamiento, busquemos la optimización de ese entrenamiento. Empezar a pensar nueva estructura de paradigma y no ir al espejo y estar 1 minuto y medio en una pausa donde yo lo único que estoy haciendo es generando una adaptación al medio, porque yo puedo seguir en una circulación permanente de ese consumo energético. Y después tenemos el RDA, que es el requerimiento dietético recomendado, ¿estamos? O el requerimiento dietético de tolerancia, y yo lo comparto desde lo que es diferentes acciones, ¿estamos? Desde lo que es la Academia Internacional Nacional Americana del Colegio de Medicina del Deporte, que dice que de 18 a 65 años por el peso corporal, 0,83 de proteínas. En un atleta de élite, fíjate, 0,83 mortal, de 1,2 a 1,8 por peso. Pero ¿cuál es la diferencia acá, chicos? Es la intensidad de trabajo, el consumo de metabolismo activo. Yo creo que ahí está la base de estas estructuras. Ahí está la base de estructura. Por eso es importante empezar a ver esta estructura en relación a los contenidos. Cuando a mí me llevan a participar de estructuras nutricionales. Déjenme compartir una cosita más. José, ¿vamos bien? ¿Me da 5 minutos más? Ningún problema, voy a bajar el nivel de la llama del cabrito. Vamos, José, dame un segundito porque quiero que no nos vayamos con esto. Que no nos vayamos sin esta importante presentación. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Bien, muchas gracias. Che, Guille, ¿por qué te fuiste a la fuerza? Sí, un tema que no estamos viendo. Y mirá, los lentes míos, yo para buscarlo y traerlo del lado del celular, estoy haciendo fuerza. Ah, pero este está loco, me va a decir. ¿Estás haciendo fuerza en qué? Sí, estoy haciendo fuerza en una palanca en un determinado lugar, como puede ser los dedos, las manos, ¿estamos? El accionar de vencer una gravedad. Entonces la fuerza es clave. ¿De dónde me valgo yo de los conocimientos de fuerza? A mí hay 2 autores que realmente me sirven, me volaron la cabeza cuando leí el libro, que no es fácil del todo, que es el de González Vadillo y Juan Rivas Serna, y después de charlar con varios autores españoles, que yo la tienen muy clara los autores españoles de fuerza. Y yo le quiero compartir esto. La intensidad del entrenamiento para el objetivo estructural responde unas características concretas que deben permitir producir un entorno, fíjense, fisiológico favorable para estimular la tasa de síntesis proteica. Para ello es necesario, pónganle ahí síntesis proteica, consumo lipídico, consumo de glucosa, lo que ustedes quieran. Para ello es necesario la producción de lactato y amonio durante el entrenamiento sea alta, lo que representará el estrés metabólico del esfuerzo. La investigación indica que el estrés metabólico inducido por el ejercicio aumenta la acumulación de proteínas musculares cuando se alcanza un umbral mínimo de tensión mecánica. Schoenfeld 2013, tenemos para poner el de Cole del 2022. A su vez, que el esfuerzo realizado suponga la suficiente tensión mecánica permitirá generar un daño muscular elevado. Perfecto, podemos decir, wow, está bueno ese párrafo y empezar a cambiar, pero yo creo que también nos tenemos que ir acá. ¿Cómo utilizo la fuerza? ¿Cuáles son las adaptaciones biológicas? ¿Cuáles son las adaptaciones biomecánicas y neurales? ¿Qué es lo que es una fuerza útil? ¿Qué es lo que es una fuerza explosiva? ¿Y qué es lo que es una fuerza de resistencia? Son puntos para ver y para rever todo el tiempo. Todo lo que están viendo acá es clave.
todos estos filamentos de actina y el núcleo a la hora de generar lo diferente organización de citoesqueleto es clave. Y todo esto se da gracias a la relación de la nutrición y de la fisiología. Bien. Ahí voy, Josecito, para allá. Ahí me ve. Bueno, yo agradecerle por la presentación. Estamos, este es el horario que me dijeron. A mí realmente me apasiona lo que hago. Vuelvo a insistir, yo no soy dueño de la verdad para nada, simplemente tengo un conocimiento de estudiar todos los días un poquito y de capacitarme y de lo que puedo transmitir de lo que veo de la experiencia de trabajo. Yo ya no me dedico más a la parte física, no soy preparador físico, lo fui en una época, aprendí un montón, pero me encanta y soy un enfermo de la fisiología, ¿estamos? Es lo que más me gusta y es lo que me gusta, asesorar a los profes para buscar el verdadero rendimiento óptimo. ¿Estamos? Espero que les haya servido a cada uno de ustedes, ¿estamos? Y bueno, que puedan evacuar las dudas que tengan. Sí, chicos, sí, este es el momento que han tenido, digamos, de esta semana que han pasado para haber realizado la lectura de los archivos que ha compartido el profe, haber tenido la lectura acabada para realizar preguntas, porque de eso se trata, o sea, se cierra como quien dice este curso con la formación académica de ustedes. Entonces son momentos que tienen para preguntar, así se sacan las dudas. De todas maneras, el profe ya le dijo el primer día que ingresó al grupo que allí mismo le pueden escribir alguna duda e inquietud y en el momento que él esté en una función de, digamos, disponible para responder, le iba a responder. Queremos que no se queden con dudas. Yo lo escucho y por supuesto tengo una mezcolanza en la cabeza porque cuando uno no hace un estudio profundo y comienza a pensar un cierto término que acaba de manifestar, ya se fue, ya no lo puedo seguir. Entonces, pero es por una cuestión de uno, de que no tiene un ejercicio permanente de lectura en lo que respecta a la fisiología. En mi caso, bueno, no soy entrenador y no prácticamente no lo puedo aplicar en los espacios que me desarrollo. Pero ustedes que han tomado la elección de esta capacitación, mi pedido es que no dejen de pasar las inquietudes y dudas que tengan. Así que si hay alguna pregunta, bienvenido sea. Recuerden de que dentro de 1 o 2 semanas cerramos el curso y la última semana sería el último encuentro que tendríamos aquí con el profesor. Otra cosita que quería aclarar, porque a veces dicen, ahí están los papers en inglés, y lo acaba de decir, los libros tienen 10 años hasta que se editan, bueno, etcétera, etcétera, llevan décadas. Entonces los papers son los últimos de los últimos meses de estudios científicos que se han realizado. Lo tenemos que tomar el trabajo de ir a internet, copiar ese PDF y hacer la traducción al Word en inglés. Lleva su tiempo, pero todo eso es en función de las necesidades que cada uno tenga. Si a uno le interesa, se va a tomar el tiempo y por supuesto que al hacer esa búsqueda minuciosa nos va a quedar mucho más el conocimiento porque no ha costado. Lo que se logra con sudor se siente mucho, así que es mi recomendación. No es que le tiró los papers así, no, es para que se tomen el tiempo necesario para hacer el desglose de la traducción y puedan tener el conocimiento último acabado de los adelantos de fisiología. Sí, gracias, José. Si alguien, vuelvo a insistir, si tiene alguna duda, yo creo que el tema de las dos escuelas, tanto la de Argentina como la de Chile, es poder realmente llevarse un poco de conocimiento. Y ustedes, cuando estudien, cuando se capaciten, lo último de lo último son las investigaciones científicas, es lo que a nosotros, gracias a Dios, nos siguen dando el sustento para llevar adelante cualquier tipo de capacitación a nivel mundial, que es lo que me mantiene a mí hoy día con trabajo, gracias a Dios. Por eso si tienen algún tipo de dudas y si el paper que tienen está en inglés, yo puedo llegar yo gracias a Dios lo leo, lo manejo, pero si tienen alguna duda algo, yo puedo tener alguno traducido, se los paso.
chicos, con total confianza. Acá la idea es que ustedes han invertido para aprender y yo aprender de ustedes, porque vuelvo a insistir, yo les puedo, che, Guille, este paper está durísimo, no lo entiendo. Bueno, listo, si yo lo tengo traducido, te lo paso. Y si no lo tengo traducido, entre los dos lo vamos a sacar adelante. Pero yo no tengo drama en eso, nos podemos tomar el tiempo que sea necesario hasta cambiar contenidos que sean relacionados para ver desde la perspectiva de lo que es el rendimiento físico. Así que tengan la confianza de que tienen un amigo al frente y no una persona que está hablando en chino. Sí, dentro de lo mismo, respecto al todo lo que es la utilización de los sustratos, creo haber leído dentro de todo lo que he leído los papers, los libros, es que finalmente la utilización del lípido como sustrato energético siempre va a existir, porque siempre se va a estar como generando ese bucle y ese intercambio finalmente, esa degradación mediante la enzima que mencionaba usted, profe, la lipasa, para, Hormona. claro, la hormona para ir restituyendo y supliendo todo lo que se va utilizando mediante el entrenamiento. ¿Es efectivamente así? Excelente, eso se llama continuo energético. Es la utilización de los tres sistemas siempre con prioridad de algunos. Siempre se le da una prioridad específica a algún sistema, pero siempre vamos a estar en la utilización de los tres. Claro, y esa variabilidad, perdón, Claudia, si me centro en uno, va a ser mediante la intensidad del entrenamiento, según lo que usted mencionaba. Excelente. Y esa intensidad nos vamos a enfocar porque dentro de la escuela chilena yo he aprendido de que podemos medir la intensidad del entrenamiento en base al VO2 max, pero también a la frecuencia cardíaca máxima. Claro. Entonces, no sé si lo tomas como los mismos parámetros, por ejemplo, de lo que yo entiendo, frecuencia cardíaca máxima teórica, le saco de un 30 a un 70, 75% y voy a tener mi intensidad moderada de trabajo. No se vayan ahí. Me encantó, Matías, tu pregunta. Mira lo que te voy a compartir. Deme un segundo. Ya. Se está cargando. Se está cargando lo que le voy a mostrar. Mira, Matías, esto es importante, está bien lo que dijiste vos. Siempre vamos a utilizar los sistemas. Suponiendo que yo estoy trabajando 4 series de 8, 4 series de 10 metros en una pasada de velocidad. ¿Estamos? Bien, ahí estoy priorizando el ATP, el ATP-PC. El volumen de todo eso también puede ser glucolítico, va y viene. Y en las pausas me voy directamente a los ácidos grasos. ¿Me entendés, Mati, o no? Eso quiere decir, por ejemplo, mientras yo realizo el sprint de 10 o una pasada de 10 o 20 metros, voy a estar ocupando, por ejemplo, fosfocreatina. Bien. ¿Cierto? Y cuando tengo una pausa, ahí el metabolismo energético va a estar enfocado en los ácidos grasos. Excelente, excelente apreciación. Ya. Miren, le voy a compartir una cosa. Ahora sí se cargó. Dígame si se ve, por favor, porque necesito... ¿Están viendo ustedes ahí? Sí. Acá dice datos del evaluado, predicción de la fuerza máxima, planificación aeróbica, todo eso lo ven. Sí. Bueno, yo voy a apretar acá frecuencia cardíaca. Yo voy a poner acá, vamos a poner mi edad, 35. Frecuencia cardíaca en reposo, vamos a hacerla real, 68. Entonces, mi frecuencia cardíaca máxima teórica va a ser de 185. ¿Están viendo o no? Sí. Bueno, y acá frenemos el colectivo. Si ustedes a mí me llevan a un trabajo cerca de la frecuencia cardíaca máxima teórica, me quieren llevar al 90 o al 85%, yo no voy a tener la capacidad funcional de respuesta.
Entonces yo me tendría que centrar, por eso digo, este cuadro ordena, yo me tendría que centrar para llegar a estos porcentajes entre el 65 y el 75%, que es una frecuencia cardíaca alta para una persona que no entrena. Vamos por un ejemplo. Porque cuando yo voy ganando frecuencia cardíaca, voy ganando adaptación al medio, voy ganando sincronización de lo que se llama vascularización y capilarización, para luego pasar al 90, al 95%. Yo no puedo que esto sea un condicionante de pasar al 90%. Es decir, nada, si son 10 latidos menos, ¿sí? ¿Sabe cómo le hace una lipotimia a la persona esa? Le podés generar una lipotimia, le podés generar un bobazo. Entonces, guarda con esos contenidos. ¿Estamos? Bien. Claro. Por eso, disculpe, igual yo dentro de lo que hago de mi profesión, me centro harto en el ejercicio de moderada intensidad como beneficio para la salud. Y Ah, no. hay harto fundamento físico, o sea, fundamento teórico que nos dice que un entrenamiento de alta intensidad también puede resultar dañino para la salud, por ejemplo, al aumentar los niveles de cortisol y generar harto estrago. Hay que saber manejar las intensidades. Usted tiene un autor muy importante que yo lo leo bastante, que es el doctor Cancino en Chile. No lo ubico, es médico. Sí, el doctor Cancino es una persona que habla mucho de lo que es entrenamiento, salud, estamos en lo que es la de base fisiológica. No sé si alguno lo conoce, es muy conocido en Chile, es muy conocido también, respetado a nivel mundial. Así que si lo pueden leer también, él va más a la salud. Bien, Jorge Cancino. Jorge Cancino. Ah, ya. No lo ubicaba. Sí, de Chile. Es de Hay la Universidad de Finisterre, ahí de Chile. Claro. Bien, ¿otra preguntita? Profe, yo por aquí. Bien. Claudia, cortito, en realidad le quería hacer una consulta. Mire, usted hablaba recién de que es súper importante trabajar a distintas intensidades. Por ejemplo, puedo trabajar aeróbico en un entrenamiento y después anaeróbico, ¿cierto? Sí. Pero, tengo una duda. ¿Qué pasa si, por Sí. ejemplo, yo trabajase un entrenamiento totalmente aeróbico, estoy ocupando una cierta fuente de energía, ¿ya? Sí. Y el día miércoles trabajo solamente en aeróbico? ¿Estoy haciendo ahí alguna repercusión en el deportista o en el entrenamiento en sí? Si vos trabajás el miércoles solamente en aeróbico, ¿Eh? no pasa nada. Es tu planificación según tus optimizaciones de la carga. Eso depende del objetivo que quiera Claro, alcanzar el deportista, Sí, igual, ¿o no? si vos sí, de trabajás todas maneras. si vos trabajás la parte anaeróbica y mañana, a ver, me volví a trabajar la parte anaeróbica y tendría que ver el grado de entrenamiento de esa persona. Ahora, guarda, porque estos son preguntas muy, muy macros. Si me pregunta, Chequi, yo trabajo anaeróbico, pero mañana trabajar anaeróbico con cambio de plano y eje en cuanto a la utilización de lo que es las diferentes fibras musculares y la estructura de planificación, está buenísimo, porque es lo que hacen la mayoría de los deportistas de élite. Ahora, si vos me decís, Che Guille, hoy trabajo pasada de 10 metros y mañana vuelvo a trabajar pasada de 10 metros, no, digo, Claudia, está siendo reiterativa sobre las bases de adaptación al medio. Y lo puedo llevar a una fatiga. Puede llegar a una fatiga. La fatiga, chicos, siempre va a estar. Pero nosotros como agentes del rendimiento y la salud, lo que debemos hacer es tratar de enmascarar esa manta fisiológica que nos cubra para poder tener supercompensación al día de mañana. Profe, y el estrés deportivo, yo me imagino que lo he escuchado alguna vez, ¿cierto? Sí, el estrés deportivo puede darse por dos factores. Un ¿Mm? factor más repetitivo, ¿vamos? El estrés deportivo, un factor más repetitivo y un factor de no tolerancia a las cargas por un proceso de no adaptación interna. Son los dos factores que yo conozco, puede haber 10.000 factores más.
Ya. Yo creo que es importante empezar a conocer la forma que nosotros supercompensamos los deportistas, la forma que le damos la intensidad y la forma que nosotros buscamos la lógica biomecánica de aplicar el rendimiento de alta intensidad o de baja o media intensidad, que es lo que yo le decía anteriormente. Ya. Gracias. No, de nada. José Luis. Muy bien, profe. Y chicos, ya saben, las dudas, inquietudes que tengan, la pueden manifestar en el grupo, así se mantiene, como quien dice, calentito el tema. Les voy a pedir un favor a todos los integrantes del grupo, los que han estado escuchando la charla, si me pueden hacer una pequeña devolución en el grupo, porque a mí realmente me interesa para ir yo cambiando cosas, porque vuelvo a insistir, yo aprendo de todas estas cosas, también igual que usted. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, Cristian, ¿algo que quieras agregar? Y nos estamos despidiendo para cerrar la grabación. Eh, bueno, principalmente felicitar al profesor Guillermo por la claridad en los conceptos, por su presentación muy contundente y también volver a felicitar a las personas que hicieron el esfuerzo por estar en esta ponencia en vivo, que sabemos que siempre hay limitaciones por trabajo, actividades personales, etcétera, pero muy bien por la gente que estuvo acá y aprovechó esta excelente clase. Así que saludos a todos y recordar también, José Luis, que en la descripción del grupo de WhatsApp está el correo electrónico del profesor Guillermo, para que Bien, también se puedan contactar con él o escribirle si es que alguien quiere una pregunta un poquito más extensa o algo más personalizado, también lo pueden hacer. Eso, muchas gracias. gracias, profe. Muchísimas gracias, lo agradezco. Que tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere nos volvemos a encontrar en el último compartir que vamos a tener. Igualmente, muchas gracias, profesor, muy bien explicado. Se, se entiende bien ahí como explica, así que en realidad bien. A mí me gustó harto la manera en cómo se explica, que a mí igual me gusta hacer harto clase y cuando dice, che, Guille, mira, ¿y cómo se hace esto? Eso te hace acercarte un poquito más y también se Obvio. ha demostrado de que si el alumno tiene un mejor approach o cercanía con el profe, se aprende mejor. Se lo agradezco, chicos. Yo sé que la comunidad, por experiencia chilena, es exigente, así que eso está bueno. Por Sí, sí, experiencia. va a estar bueno. Vamos a estar en contacto, profesor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos porque voy a dar clase ahora. Nos vemos. Chao, chao. Muchas Listo. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Listo. Vamos. Bien, entonces yo... No. En un tiempo estaba acá, sí, hace unos años. Sí. Vea que